Buenos días y bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. El contenido que revisaremos es sobre el cálculo de volúmenes mediante secciones transversales y en particular algunas consecuencias de esto, como son el método de discos y el método de arandelas, que nos permitirán encontrar el volumen de sólidos de revolución. Dicho esto, pasamos al primer ejercicio de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es revisar varios ejercicios donde implementaremos estos métodos. Así tenemos un sólido donde la base de la región está encerrada por las rectas igual raíz de 3 sobre 3 por x y menos raíz de 3 sobre x, que son dos rectas que pasan por el origen con distintas pendientes. En un intervalo de x comenzando en 0 y terminando en 1.5. Las secciones transversales que son perpendiculares al eje x tienen la forma de cuadrados. Esto significa, para poder entender bien, tenemos que graficar la región en el plano cartesiano y en base a eso levantar siempre en el mismo sentido los cuadrados que nos están indicando. Comenzamos con el dibujo de esto. El dibujo es un triángulo, acotado arriba por la primera recta con pendiente positiva, abajo por la segunda recta que tiene pendiente negativa, y a la derecha por una recta vertical puesta en x igual a 1.5, para lo cual yo voy a imaginar una sección transversal perpendicular al eje x, que viene a ser un segmento vertical, y sobre ese segmento levantamos los cuadrados. El lado de los cuadrados se obtiene como la altura de la primera recta menos la de la segunda recta. Eso me da 2 raíz de 3 sobre 3 por x. Por lo tanto, el área de cada cuadrado va a ser el cuadrado de esto, que es 4 tercios x cuadrado. Y esa expresión se tiene que integrar en el intervalo que nosotros tenemos para obtener el volumen. Así el volumen va a ser integral desde 0 hasta 1.5 de 4 tercios x cuadrado. Esa función tiene una primitiva bien simple de calcular, es 4 novenos x cubo, que se reemplaza en los extremos de la integral. En 0 vale 0, así que reemplazando en 3 medios me queda, 27 sobre 8 multiplicando el 4 novenos, simplificando lo que corresponde simplificar, el resultado final es 3 medios. Pasamos al siguiente ejercicio, nuevamente sobre secciones transversales, solamente que ahora es un poco más elaborado de encontrar. Nuevamente tenemos un sólido con una cierta base, que es lo que tenemos graficado. La parábola es x igual 4 menos y cuadrado, que tiene un eje de simetría horizontal, siendo x como función de y. Y las secciones transversales que son perpendiculares al eje x son triángulos equiláteros. En primer lugar, si me dicen que las secciones perpendiculares son, las secciones transversales son perpendiculares al eje x, significa que voy a usar x como mi variable de integración. Por lo tanto, las curvas que voy a considerar, necesito expresarlas como siendo y igual función de x. Y aquí la situación es al revés de lo que yo quiero. Tengo x como función de y, por lo tanto debo encontrar y en función de x. Cuando uno realiza las cuentas de esto, naturalmente hay dos opciones, debido a una raíz cuadrada, que son las que ustedes pueden ver abajo. La raíz cuadrada positiva de 4 menos x me da la mitad superior, y la raíz cuadrada negativa de 4 menos x me da la mitad inferior, que es lo que voy a utilizar al momento de
de calcular lo que necesite calcular. Los puntos de intersección son, bueno, el menos 2,0 y el 2,0 para saber cómo vamos graficando. Lo importante es que el x se mueve desde 0 hasta 4. Y si elegimos un valor de x, entre 0 y 4, nosotros tenemos que realizar la sección transversal que se va a ver de nuevo como una recta vertical. Vamos a elegir un color que se vea mejor dentro de esto. Tenemos que encontrar la longitud de ese segmento. La longitud de ese segmento se encuentra tomando la función de arriba y restando la función de abajo. Por esa razón, el lado del triángulo equilátero es 2 veces la raíz cuadrada de 4 menos x. Por lo tanto, su área se obtiene tomando el lado, elevando al cuadrado y multiplicando por raíz de 3 sobre 4. Resultado final, 4 menos x, todo ello multiplicando raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, el volumen del sólido es integrar esta función desde 0 hasta 4. Raíz de 3 queda como factor constante. Las integrales o las primitivas son bien simples de encontrar. En 0 la primitiva vale 0. En x igual 4, me queda 16 menos 16 medio. A fin de cuentas, el resultado final es 8 raíz de 3. Seguimos con un tercer ejemplo, el cual nos va a permitir hacer la transición desde secciones transversales hasta el método de discos o arandelas. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a resolver usando secciones transversales. Sin embargo, también podría realizarse por medio de discos. A fin de cuentas, vamos a elegir la primera opción, la de las secciones transversales. El volumen que debemos calcular es del casquete esférico. Ustedes tienen una esfera con un radio R, la cual ustedes van a cortar con un plano. El plano está puesto de forma horizontal, de manera que hay una altura h medida desde el polo norte hasta el plano que están usando para cortar. Es el h pequeño que ustedes ven aquí. En cuanto a eso, bueno, tiene que ser una altura positiva y tiene que ser menor que 2r. En realidad, si fuera igual a 2r, tendríamos la esfera completa, que en algún momento la hemos calculado, su volumen. Pero no tiene sentido hacer mayor que 2r. Así que para tener genuinamente un casquete esférico, tenemos una condición natural sobre h, dado el radio de la esfera. Y claro está, el resultado tiene que depender tanto de h como de r. Algunas observaciones antes de llegar al resultado, para tener alguna noción de qué tipo de resultado nosotros esperaríamos obtener. Es lo siguiente. Hay algunos casos especiales donde nosotros ya sabemos lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, si el h fuera 0. O si el h fuera muy pequeño, ¿a qué se acerca esto? Si el h fuera muy pequeño, acercándose a 0, o si ustedes incluso quieren igual a 0, me quedo solamente con un punto que sería el polo norte. Y eso no ocupa volumen, así que nuestra fórmula para h igual a 0 tendría que ser 0. Si nos vamos al otro extremo, de que h fuera 2r, tendría la esfera completa. Por lo tanto, al reemplazar h por 2r en nuestra fórmula final, tiene que obtenerse el volumen de la esfera, que, insisto, ya lo hemos revisado en ejercicios anteriores. Y finalmente, si el h fuera igual a r, el plano que estamos considerando pasa por el centro de la esfera, y el casquete se convierte en una semiesfera, por lo tanto el resultado tiene que ser la mitad del volumen que uno espera obtener para la esfera. Son consideraciones que uno puede realizar y que cuando tengan la fórmula final
se reemplazan los valores que he mencionado para el h y ver que los resultados sean los que uno espera obtener. Ahora sí, pasando a la solución del problema, vamos a dibujar una circunferencia con radio R y vamos a dibujar un eje vertical. De manera que la altura 0 sea el centro de la esfera y la altura R va a ser el polo norte. La altura menos R va a ser el polo sur, así que vamos bien con eso. Y la altura R menos H corresponde a la base del casquete, la parte más baja. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar el eje Z como eje de las secciones transversales, los puntos donde vamos a cortar, bueno, van a crear rectas que son horizontales para el caso de nosotros, y vamos a considerar círculos ahí, con esos segmentos como diámetro. Vamos a la página siguiente. Aquí está mejor la situación. Para un valor de Z, que sea entre R menos H y R, voy a trazar esa línea horizontal. Si volvemos sobre el anterior, lo que nosotros estamos haciendo es tomar un valor de Z entre R menos H y R y trazando una línea horizontal. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, trazando una línea horizontal, para lo cual nosotros queremos encontrar primero esa longitud y después considerar un círculo que usa ese segmento como diámetro, pero el círculo se sale del plano. Si usted está viendo esto en una pantalla, la mitad del círculo sale de la pantalla hacia donde están ustedes, y la otra mitad sale también de la pantalla, pero hacia el lado contrario. Esa va a ser mi sección transversal, para lo cual voy a tener que encontrar el volumen. Así, tenemos el segmento que acabamos de mencionar, a una altura Z que está entre R menos H y R. Las secciones transversales son círculos con S de radio, desde el eje de rotación hasta algún punto de la circunferencia. Y ese radio, que lo hemos llamado como R mayúscula de Z, depende del Z naturalmente, y se puede obtener con ayuda del teorema de Pitágoras, en ese triángulo rectángulo que se ha formado. De manera que el R mayúscula como función de Z es la raíz cuadrada de R cuadrado menos Z cuadrado. Y por lo tanto el área de la sección transversal es pi por la expresión que acabamos de encontrar elevado a 2. Finalmente el volumen del casquete esférico va a ser la integral, sabiendo que mi Z varía desde R menos H hasta R, de la función área que hemos encontrado recién. Realizamos todas las cuentas que corresponde, pi R cuadrado menos Z cuadrado, en el intervalo que corresponde, igual a pi. Esta función polinomial tiene una primitiva bien simple de obtener, que se reemplaza en R y en R menos H. Al reemplazar en R, obtenemos R cubo menos R cubo sobre 3. Al reemplazar en R menos H, me queda R cuadrado por R menos H. A fin de cuentas, el R cuadrado H que ustedes pueden ver aquí, se obtiene de esta expresión, R cuadrado Z, evaluando en R menos H haciendo la resta. Mientras que la fracción es tomar lo que está como Z cubo sobre 3, reemplazar en los extremos y restar. Aquí hay un binomio elevado a 3. Ustedes realizan todas las cuentas, se cancelan los R cubo que van a aparecer. El 3R cuadrado H también se va a cancelar con este término inicial porque está dividido por 3. Al final lo único que nos quedan son los últimos dos términos del cubo del binomio. Ajustando los signos obtenemos esta expresión. Y ahora
como habíamos mencionado, vamos a ver qué obtenemos en el caso especial de que h fuera igual a 0, por ejemplo, o igual a r igual a 2r, que son donde ya conocíamos un resultado. Entonces veamos. Por ejemplo, si el h fuera 0, el volumen, bueno, aquí tengo factor h, así que el volumen es 0. Si el h fuera r, aquí tengo un r cuadrado, acá tengo 2r. Así que me queda el volumen 2pi r cubo sobre 3. La mitad del volumen de una esfera. Si h fuera 2r, el volumen, bueno, aquí tengo 4r cuadrado y acá tengo un r que multiplica, me queda así, 4pi r cubo sobre 3. Todo esto responde a la intuición que habíamos mencionado originalmente. Para altura 0 no hay volumen, para altura r tengo la mitad de una esfera, para altura 2r tengo toda la esfera. Bien. Seguimos. Ahora ya pasamos al método de discos, o como caso especial de un método de arandelas. En realidad vamos a usar las arandelas aquí. Vamos a considerar dos longitudes, una longitud R y una longitud D, ordenadas de manera que el D es más grande que R. El toro es un sólido de revolución que tiene el aspecto similar a una dona, por ejemplo. En particular, el sólido que usted obtiene cuando tienes un círculo y lo rota alrededor de un eje que no intersecta el círculo. Así me queda un sólido de revolución que tiene un agujero en medio. Si el radio del círculo es R y la distancia del centro del círculo hasta el eje de rotación es D, de manera que se cumplen las condiciones que dijimos anteriormente, tenemos que encontrar el volumen del toro. Y bien, tenemos que ubicar nuestro objeto geométrico en el plano cartesiano para poder implementar el método de arandelas. En particular vamos a suponer que el eje de rotación es el eje X y que el círculo está arriba del eje X. Y para que la ecuación sea lo más simple de manejar, vamos a asumir que el centro está en el eje Y. De manera que el centro tiene que ser el punto D, 0. El radio es R. Y la ecuación de la circunferencia con ese centro y con radio R es lo que ustedes pueden ver a la izquierda. La ecuación que estaba marcada ahí es la ecuación de la circunferencia. Para poder implementar el método, dado que esto no es una función, sino que tengo dos funciones involucradas, tengo que encontrar y como función de x, y hay un paso natural donde yo calculo una raíz cuadrada. Elijo la raíz cuadrada positiva para la mitad superior y la raíz cuadrada negativa para la mitad inferior. De esa manera me queda, bueno, r cuadrado menos x cuadrado, tomo raíz de eso, que es donde tengo los dos signos posibles, y después sumo r. Así, lo que está con rojo es la ecuación de la mitad superior, lo que está con azul es la ecuación de la mitad inferior. Los extremos del intervalo de integración, aunque no esté mencionado, hay que ver cuál es el punto ubicado más a la izquierda y más a la derecha, que para el caso también es simple de observar. El punto más a la izquierda posible es donde se juntan estos dos, y ese punto le corresponde menos r. Mientras que el punto más a la derecha posible, donde se juntan los dos gráficos, es con x igual r. Ahí tengo los extremos del intervalo de integración. Y con esto ya están todos los elementos para usar el método de arandelas. Conozco las dos funciones, sé cuál es mayor, o en realidad cuál está más lejos del eje de rotación, y sé el intervalo. Por lo tanto, el volumen del toro va a ser pi,
integral de menos r a r de la diferencia de cuadrado. Bueno, aquí tengo un cuadrado de una suma, de un binomio de suma, y acá tengo el cuadrado de un binomio de resta. Si a ustedes les parece bien, desarrollan los términos, van a cancelar el cuadrado del d, el cuadrado de la raíz cuadrada, y solamente me quedan los dobles productos, que no se cancelan. Y lo junto eso, el resultado es lo que está puesto abajo, 4d multiplicando la raíz. Bueno, no es la única manera de hacer la aritmética asociada, puede ser una suma por diferencia que está ahí, o sea, factorizar. Bueno, el resultado es 4d por la raíz, que es lo que nos interesa en este momento. El 4d es constante para la integración, se puede sacar de la integral. Así que la integral que tenemos que saber resolver es la de r cuadrado menos x cuadrado. Usando la sustitución trigonométrica, x igual r por seno teta, que es la sustitución recomendada para resolver integrales de este tipo. Vamos a conocer de x, los extremos de la integral cómo varían, y que esta raíz cuadrada se convierte en coseno. Por lo tanto, la integral va a ser desde menos pi medio hasta pi medios, r cuadrado coseno cuadrado teta de teta. Para resolverla, ustedes observen, se los voy a dejar anotado, que el coseno de teta al cuadrado es 1 más coseno de 2 teta, todo eso dividido entre 2. Si usan esa fórmula que relaciona el coseno cuadrado con el coseno del doble del ángulo, es más fácil integrar. Y obtienen esa expresión, que ya la hemos utilizado en otras ocasiones y que vamos a seguir utilizando por lo menos cuando estemos trabajando con las coordenadas polares. Así que es una expresión que conviene manejar bien, saber cómo se integra y todo ese tipo de cosas. Y al resolver, bueno, hay que tener algo de cuidado porque el pi medios y abajo el menos pi medios van a haber algunos signos menos, y uno a veces como que se puede confundir. Pero si ustedes lo hacen con el cuidado correspondiente, van a obtener que esa integral vale pi r cuadrado sobre 2. Conociendo el valor de esa integral, puedo reemplazar arriba y obtener el volumen del toro, que es lo que ustedes ven aquí abajo. 2 pi cuadrado r cuadrado por d. Una pregunta interesante lo que está dicho ahí, encuentro un razonamiento geométrico para determinar esa integral. La integral que voy a dejar marcado aquí ustedes lo piensan como qué función estoy graficando. ¿Y qué figura obtenemos con eso? Y debería ser intuitivo para ustedes una vez que reconocen la figura que obtienen, de por qué tiene que ser igual a pi r cuadrado sobre 2. Sigamos. Tenemos un sólido que se obtiene al rotar la región R. En realidad tenemos dos sólidos. En la parte A tenemos uno, en la parte B tenemos el otro. Pero la región siempre es la misma. Es la región que está acotada por la parábola y igual a x cuadrado, lo que ustedes pueden ver en el gráfico con rojo. Y la recta y igual a x más 2, que es la recta que ustedes ven con color azul. La recta acota la región por arriba, mientras la parábola acota la región por abajo. Un primer sólido se obtiene cuando esa región rota alrededor del eje X, como ustedes pueden ver en la figura. Y un segundo sólido, que vamos a mirar más adelante,
es cuando la región rota alrededor de la recta vertical x igual a 3. Así que antes de abordar el tema de rotar la región, vamos a concentrarnos en los puntos de intersección, en conocer bien esta región antes de ir a calcular cosas. Así que bueno, los puntos de intersección se obtienen al igualar las ecuaciones, y igual a x cuadrado y y igual a x más 2, lo cual nos da x cuadrado igual a x más 2. Al resolver la ecuación cuadrática tengo dos soluciones, menos 1 y 2. Las alturas, o digamos coordenadas y son 1 y 4, dependiendo del caso, así que los puntos son menos 1,1 y 2,4. Cuando hagamos las cuentas o el cálculo para la rotación alrededor del eje X, vamos a usar la abscisa, vamos a usar un intervalo de integración desde menos 1 hasta 2. Sin embargo, cuando rotemos esta región alrededor de una recta vertical, x igual a 3, vamos a tener que hacer algunas cuentas adicionales en su momento, que ahí lo vamos a revisar, pero vamos a usar las coordenadas y, que son en este caso 1 y 4, lo cual no significa que el intervalo de integración sea de 1 a 4, solamente significa que en algún momento las vamos a usar. Por eso nos interesa, en un momento como este, indicar los puntos de intersección como pares ordenados, y nosotros decidir, según el caso, si vamos a tomar la coordenada X o la coordenada Y. Lo importante de esto es que tenemos la imagen de lo que vamos a hacer, la rotación que vamos a usar, y los puntos de intersección. Ahora vamos a la parte A. Para la parte A, realizamos la rotación, voy a utilizar el método de arandelas. Nuestra variable de integración va a ser x, que se mueve desde menos 1 hasta 2. Necesitamos reconocer un radio interior y un radio exterior, lo cual también será evidente de la figura. Así, por el método de las arandelas, y como habíamos anticipado, el volumen es pi, la integral de menos 1 a 2. Vamos a regresar sobre la figura. El radio exterior viene dado por la recta, así que el radio exterior es x más 2, porque estamos llegando solamente hasta el eje x. Así que tengo que reconocer para un valor particular de x cuál es la altura. Solamente vamos a usar el x más 2. Para el radio interior uso la parábola y veo cuál es la diferencia de altura entre la parábola y el eje x. Simplemente x cuadrado. Y eso, en la página siguiente, o sea, en esta que estamos viendo ahora, es lo que tenemos dentro de la integral. Bueno, realizamos todas las cuentas. Aquí está hecho con bastante detalle. Cuadrado el binomio, restamos aquí a la cuarta. No hay mucho para juntar aquí, así que simplemente calculamos la primitiva directamente. Reemplazamos en 2 y menos 1. Aquí como término por término. Por ejemplo, aquí el reemplazar en 2 me queda 8 y el reemplazar en menos 1 me queda menos 1. Esa es la primera fracción. Y así seguimos. Y tenemos un resultado final, que es 72pi sobre 5. Seguimos. Para la parte B hay que esforzarse un poco más, hay que hacer cierto trabajo. El eje de rotación ahora es vertical. Y por lo tanto nuestra manera de implementar la arandela es usando x como función de y. Lo que significa que como originalmente teníamos una parábola y una recta donde y era función de x, tengo que encontrar funciones inversas. Si y es x cuadrado, o sea, la parábola que antes estaba con color rojo, esa función no es invertible, desde cuando x varía desde menos 1 hasta 2. Y de hecho, cuando queremos encontrar x como función de y, me aparece la raíz cuadrada positiva y negativa. Y ambas van a ser importantes. La que está con color naranja es x igual raíz cuadrada de y.
es la que vamos a usar, digamos, en el primer cuadrante. Cuando x está entre menos 1 y 0, vamos a usar la raíz negativa, la que está en el segundo cuadrante con color violeta. Así que eso son cosas importantes. Las dos van a ser importantes de utilizar en algún momento. Para la recta, bueno, la función inversa es x igual y menos 2. En todas partes donde vamos a usar. Así que lo correcto en este caso sería... Vamos a tomar la libertad de decir que ustedes deberían pararse más o menos de esta manera. En el sentido de que el i se mueve en esta dirección, desde 0 hasta 4, y por lo tanto tienen que reconocer cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está abajo. Y es natural separar en dos regiones. Esa es la utilidad de esta línea que tenemos aquí. Así que cuando i varía desde 0 hasta 1, la función que está arriba es esta, es la que está con naranja. La función que está abajo es la que está con violeta. Y por esa razón, en esta parte de aquí, ustedes tienen que considerar la función de arriba menos la función de abajo. Bueno, en realidad va a ser una diferencia de cuadrados de eso. Lo importante es que esas son las dos funciones que ustedes trabajan aquí. En la otra parte, ustedes tienen que considerar la raíz de i y tienen que considerar i menos 2. Ahí están las que vamos a utilizar. Ahora, no me interesan esas funciones por sí solas. En realidad me interesa cuál de las funciones está más lejos del eje de rotación. Y en este caso, por ejemplo, yendo con y de 0 a 1, la función violeta está más lejos que la naranja. Y en el otro intervalo de 1 a 4, la recta está más lejos que la parábola con naranja. Veamos de qué se trata eso. Para la primera región, que es un y entre 0 y 1, y aquí vamos a volver, tenemos que reconocer el radio exterior y el radio interior. Volvamos. Voy a hacer la explicación con el radio exterior. Para un valor de y entre 0 y 1, el radio exterior es lo que estoy dibujando ahora. Un segmento que nosotros lo vemos horizontal. Y para reconocer la longitud de esto, tengo que tomar la coordenada x de la derecha y restar la coordenada x de la izquierda, que en este caso es menos raíz de i. Eso explica, si volvemos sobre la otra figura, que el radio exterior sea 3 más raíz cuadrada de i. Mientras que si volvemos aquí y queremos considerar cuál es el radio interior, yo lo dibujo al lado. Ese segmento, que no lo puedo dibujar encima, pero sí lo dibujo cerca para que ustedes vean lo que está pasando, representa el radio interior. Y la longitud de ese radio interior, lo voy a marcar aquí, es nuevamente 3, que es el que está más a la derecha, que para el caso, digamos, de la integración es la que está por arriba, menos ese punto que para nosotros es raíz de i. Recuerden que ustedes están observando de esta manera. Por lo tanto, tienen que considerar para el cálculo de la distancia lo que está arriba, que en este caso siempre el eje de rotación, menos lo que está abajo, que en el caso de nosotros va a ser una de las dos parábolas, según cuál estamos trabajando. Así que el radio exterior es 3 más la raíz de i.
en cuanto al radio interior es 3 menos raíz cuadrada de i. Para la segunda región, el mismo tipo de idea. En este caso, el radio exterior viene dado por la recta, porque la recta está más lejos del eje. Y el radio interior está dado por la parábola, porque la parábola está más cerca del eje. Y con eso nosotros calculamos todo lo que tengamos que calcular. El volumen va a ser el de la primera región, que es pi integral de 0 a 1, lo que tenga que venir de acá, el 12 raíz de i, más pi en la segunda región, vamos desde i igual 1 hasta i igual 4, de la diferencia de cuadrados correspondiente, que nos da, digamos, una cantidad mayor de términos. Ustedes calculan la primitiva. Son muchos términos, hay que tener algo de paciencia y todavía más al momento de calcular, sobre todo en la segunda primitiva, reemplazar en y igual 4 y en y igual 1 puede ser un poco más lento, pero hay que hacerlo. Y con eso llegamos a un resultado que es 45pi sobre 2. Bien, finalmente hay un ejercicio propuesto. Bueno, tanto para el ejercicio como propuesto, como los ejercicios anteriores, a pesar de que ya venían con la solución implementada, la recomendación siempre es que ustedes lo lean, pongan pausa en el video, lo intenten resolver por su propia cuenta, vayan aclarando las dudas que van apareciendo, y una vez que ustedes llegaron al resultado, que ustedes están convencidos de que llegaron a algo que debería ser lo que ustedes creen que es, o sea, que tengan el resultado, revisar la solución. En este caso nuestro problema es el siguiente. Encuentra el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje X, la región plana que está acotada por la curva igual tangente de X, y las rectas y igual 0, que es el eje X, y dos rectas verticales X igual menos pi tercios, X igual pi tercios. Por lo tanto, la recomendación, insisto, sería en este caso poner pausa e intentar resolver el ejercicio por cuenta propia, no rendirse, a menos que realmente ya no sepan muy bien qué hacer. Y aún si se diera ese caso, digamos, revisar los apuntes, revisar los ejercicios que ya hemos resuelto anteriormente, hasta llegar a la solución. Y el ideal sería simplemente volver a apretar el botón play de este video solamente para comprobar de que ustedes lo hicieron bien. Bueno, aquí la solución de alguna forma ya está preparada. Vamos a pasar a ese material. Aquí está. Lo primero, como hemos comentado en todos estos ejercicios, es graficar, para poder tener la noción geométrica de lo que está pasando. Así, con rojo tenemos el gráfico de la función tangente, en el intervalo desde menos pi tercio hasta pi tercio para x. Las rectas que acotan son, bueno, el eje x, y las rectas verticales con x igual menos pi sobre 3, x igual pi sobre 3. Así que tenemos dos regiones. Una que está en el cuadrante 3 y una que está en el cuadrante 1, ambos con aspecto casi triangular. No puedo decir triangular porque no son triángulos, porque la parte roja no es recta. Por eso digo casi. Es como si fuera un triángulo, para que se lo puedan imaginar bien, que gira alrededor del eje X. Por lo tanto, lo que está en el primer cuadrante genera una parte de lo que quiero calcular. Lo que está en el tercer cuadrante genera la otra parte. Y aquí, aprovechando que la función igual tangente de x es función impar, lo cual me da una simetría con respecto al origen, y cómo están puestas las otras rectas, en particular las rectas verticales, tenemos que hay una simetría no solamente de la tangente, sino que de toda la región. Toda la región es simétrica con respecto al origen. En particular, esta región es congruente con la que está en el primer cuadrante. Y como estamos aprovechando el eje X para rotar, lo que venga de la que está en el tercer cuadrante
Genera el mismo volumen que lo que está en el primero. Que es lo que tenemos a continuación. En particular, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha generan el mismo volumen. Si dibujamos esto de algo así, es lo mismo que lo que está del otro lado. Así que el volumen total va a ser, por ejemplo, 2 veces lo que está a la derecha, que es justamente lo que vamos a rescatar. Mejor tomar solo esto y multiplicar por 2. Es lo que está indicado con color azul al final. Considero la región que está en el primer cuadrante, le calculo el volumen al sólido que genera solamente lo que está en el primer cuadrante y el resultado se multiplica por 2. Y el cálculo es bastante directo en este caso, como vamos a comprobar. El volumen entonces sería 2 veces, por lo que está indicado con azul, el volumen que genera solamente lo del primer cuadrante, que es pi, integral va de 0 a pi tercios, de la función tangente, el radio en este caso viene dado por solamente la función tangente, elevado al cuadrado. Para calcular esta integral, usamos una identidad trigonométrica que me dice tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado menos 1. ¿Por qué lo hago así? Porque conozco la primitiva de secante cuadrado, la cual es tangente, y conozco la primitiva de 1, la cual es x. Esa primitiva se reemplaza en x igual 0, x igual pi tercios. En x igual 0 se hace todo 0, así que no lo voy a considerar. Está considerado porque se resta 0, en el fondo no cambia el resultado de reemplazar por pi tercio. Y bueno, tangente de pi tercio es raíz de 3. Tangente, o sea, el x reemplazado en pi tercio es pi tercio, hago la resta y ahí tengo un resultado final, que expresa en unidades de volumen cuál es el volumen del sólido de revolución propuesto. Pues bien, esta clase llega hasta aquí. Muchas gracias por su atención y continuamos en una próxima clase hablando en particular sobre el método de cascarones cilíndricos.